Hola amigos, buenos días. Por estos días se ha hecho patente de que la manipulación informativa se muestra más que nunca. Los medios de comunicación, las televisiones, la prensa, lo están dominando los medios globalistas. Y esto se está viendo en que casi todas las transmisiones informativas de estos días van girando en torno a la muerte del padre Francisco y lo están pintando, lo están mostrando como una persona muy relevante, como prácticamente un santo, como que es muy buen hombre, que como que todo el mundo lo elogia, como que todo el mundo estuviera aprobando su gestión como pontífice. Y en realidad esto no es así. Hay una completa y total manipulación, porque para empezar, durante la Semana Santa se había tapado lo de la masacre en Nigeria, un país africano muy poblado, más bien está en el centro de África, más bien tirando al norte. Y de todos los atentados y persecuciones que sufren los cristianos en países del tercer mundo, es cosa de la que apenas ni se habla. Sin embargo, sí se está hablando mucho del Papa Francisco. Pero bueno, hablando del Papa Francisco, tenemos que destacar luces y sombras. Habría muchísimas cosas de las que hablar sobre la obra del Papa Francisco. Y no solo de que algunos libros que ha escrito y que no son del todo convincentes como sería de desear. Se ha hablado, por ejemplo, que bendició a las parejas de homosexuales, cuando la Biblia condena este tipo de uniones, las considera antinatural, y la inmensa mayoría del clero católico tampoco considera normal la existencia de parejas homosexuales. Se ha relacionado mucho con los dictadores comunistas, por ejemplo, en Cuba, con Fidel Castro, con su hermano Raúl Castro y finalmente con el actual dictador de Cuba, que no me acuerdo cómo se llama, un tal, no me acuerdo. Incluso me acuerdo de que fue presidente de Bolivia, un tal Morales, que le regaló una cruz con la hoz y el martillo, el símbolo del comunismo, de la dictadura comunista, una de las dictaduras más terribles que se conoce de la historia de la humanidad. Y también pues sus buenas relaciones con los Kirchner, los socialistas que llevaron a Argentina a la ruina, y también de Nicolás Maduro, el comunista, el dictador comunista que rige los destinos de Venezuela y que en las últimas elecciones cometió un enorme fraude que fue pues cuestionado por varios líderes de la oposición aquí en España y por líderes de otros países europeos, incluyendo Estados Unidos. Pero ante este enorme fraude electoral que había hecho Maduro contra el pueblo de Venezuela, persiguiendo al pueblo de Venezuela, la actitud del Papa Francisco fue de un total silencio. O sea, que se ve muchas sus avenencias con las dictaduras comunistas, que ha perseguido a mucha gente, ha matado a mucha gente, y no es un sistema de libertades, no sería algo que se aprobara en el sentir de los cristianos. Pero bueno, creo que el Papa Francisco ha hecho política menos pastoral cristiana. No ha parecido un auténtico cristiano mezclándose con política, porque la opción menos destacable para el cristiano que un jerarca religioso digamos, directamente estaría apoyando sería el comunismo. Y esto lo ha hecho el Papa Francisco más que ningún otro papa. Y bueno, pues por ejemplo, cuando se trata de criticar, cuando por ejemplo ocurrió lo de las caricaturas de Mahoma, que se cobraron como unas víctimas por atentados islamistas, el Papa siempre está callado. Cuando se trata del Islam, siempre está callado. O lo respeta o llama a que se tenga que respetar. Sin embargo, cuando se profana la religión católica, pues no hace lo mismo, como ha ocurrido muchas veces aquí en España, con actitudes insultantes contra el catolicismo, lo cual la actitud del Papa ha sido de un silencio total. El tema de la inmigración.
ha apoyado mucho la Agenda 2030, la política de inmigración e inmigración ilegal, pero él nunca sería capaz, nunca ha sido capaz de dar ejemplo de estas acogidas de inmigrantes ilegales en la propia Ciudad del Vaticano. O sea que estos inmigrantes ilegales que vienen, pues sean atendidos y alojados dentro del propio Vaticano, que el Vaticano es una ciudad muy rica, que genera muchísimos ingresos con el turismo. También uno de los aspectos de la Agenda 2030 que ha ido apoyando, pues ha sido, por ejemplo, el tema del cambio climático. Ha ido también predicando la farsa del cambio climático, el derribo de pantanos, la obligación de que tengamos que comer carne sintética e insectos, que es insaludable. Y por si fuera poco, también dijo, por ejemplo, que lo de la vacuna contra el COVID era un acto de amor, cuando la vacuna contra el COVID en realidad fue una farsa, porque al final se ha visto que ha provocado muchísimas enfermedades, que las ha ido agravando, y además también pues ha hecho que mucha gente se sienta mucho peor. O sea, ha ido estafando a la gente, porque se censuró a médicos y a científicos. Y esto, pues bueno, que esto no es nada cristiano, no ser transparente, no decir la verdad. Que esto, pues incluso lo condena el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No dirás falso testimonio y mentira. Y es lo que ha hecho como el caso de la vacuna del COVID. Y bueno, también otros temas como los abusos sexuales de los sacerdotes ha estado muy flojo. Y también como el tema de la corrupción del dinero del Vaticano también ha estado muy flojo, aunque iba poniendo algunas reformas, digamos, para que hubiera más transparencia en el tema de la corrupción del dinero del Vaticano. Han salido escándalos de no sé qué cardenal Bertrone, el cardenal Beicu y no sé cuántos de estos alto clero que se había pues beneficiado con dinero de la iglesia, usándolo para corruptelas. Ha sido un papa que ha sido muy criticado. Lo ha criticado mucho el cardenal Viganó. Lo ha criticado también mucho el cardenal Robert Sara, que el cardenal Robert Sara es uno de los candidatos a papable. Robert Sara es un cardenal negro y, aunque parezca mentira, siendo negro, es el más cristiano y el más tradicional de todos los cardenales. Y está totalmente en contra de estas políticas del Papa Francisco I. De que, digamos que el cardenal Robert Sara está muy en contra del Islam, que lo califica de fanatismo terrible y que se va a cargar la civilización occidental. Esto lo está cuestionando mucho el cardenal Robert Sara. Y otras muchas cosas más que no se sigan con los preceptos de la Biblia, que realmente la prédica de Papa Francisco no ha estado realmente en línea de la que hubiera estado pues nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia ya dice que hay que respetar la propiedad privada y hay que preservar la civilización, hay que predicar, hay que amar a los demás como a uno mismos, pero esto, el Islam, ¿en qué sentido lo está haciendo? Porque es todo lo contrario. Y bueno, no solo es que haya decepcionado a muchos cardenales y hayan sido muy críticos, es que además también hay varios jefes de Estado que este Papa no les ha caído muy bien. Por ejemplo, el primer ministro de Israel, según noticias recientes, le ha retirado pues el pésame y no va a asistir a un funeral. Varias personas no van a asistir a un funeral, pero por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque como el tema de la guerra de Ucrania, y es curioso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sí asistirá a un funeral del Papa Francisco. Y es que el Papa Francisco ha apoyado mucho la causa de Ucrania. Que bueno, la causa de Ucrania es una dictadura que se puede decir que es peor que Rusia. Y que Rusia está más abierta para la paz. Y uno se está aprovechando esto. Ya dentro de la Unión Europea, pues comandada por Ursula von der Leyen, pues hay una orden de búsqueda y captura por parte de los países de la Unión Europea de
coger a Vladimir Putin si pisara suelo europeo, lo cual es una absurdidad, considerando pues que por norma los jefes de Estado tienen inmunidad diplomática, pero esta excepción se traslada a Vladimir Putin. Bueno, pues por parte de Donald Trump sí asistirá a un funeral, porque claro, él representa a los cristianos. Y en Estados Unidos hay cristianos protestantes y también hay muchísimos católicos. Y bueno, pues el Papa Francisco había estado muy crítico contra Donald Trump, quejándose contra esta política anti-inmigración de Donald Trump. Sin embargo, Barack Obama o Joe Biden aplican unas políticas de inmigración peores que las que está aplicando Donald Trump, y de estos no recibió ningún tipo de críticas. Y es que lo que está ocurriendo es que en el mundo se divide en dos bandos: los patriotas y los globalistas. Los patriotas son los que están por la libertad y los globalistas son los que están por una especie de dictadura pseudo-comunista. Y el Papa Francisco, que ha sido un papa muy político y que se ha dado muy poco a la religión que debería de representar el cristianismo, pues se ha metido mucho de ser pues un ancla más en favor del globalismo, el totalitarismo. Por esto ha apoyado lo de la inmigración ilegal, la invasión inmigrante, no ha cuestionado la censura que aplican los gobiernos globalistas, el tema del cambio climático, también lo del tema del virus del COVID, que fue un montaje, que fue un experimento social, lo del tema del feminismo, el tema de la diversidad de género, que contradice bastante con la religión católica. Pues en esto también se ha puesto de parte el Papa Francisco. Por esto Papa Francisco cae muy bien a estos que de entrada deberían de ser anticlericales, como los socialistas o como los comunistas. Por esto van a asistir a un funeral Yolanda Díaz, la vicepresidenta María Jesús Montero, Pedro Sánchez debería ir, pero parece que como está gozado por casos de corrupción, no va a ir ahí para no lo vean ahí como dando la imagen de lo corrupto que tiene España. Y en su lugar va a ir también el rey Felipe VI, pero claro, el rey Felipe VI también se ha metido mucho de parte de la Agenda 2030. Digamos que la Agenda 2030 es esta nueva religión que nos han querido imponer, esta nueva forma de totalitarismo. Y para esto han contado también con el Papa Francisco, por desgracia. O sea, que todos los que son partidarios de la Agenda 2030 o todos los que han hecho políticas en favor de la Agenda 2030 son los que van a ir al funeral del Papa Francisco y son los que están hablando bien de él. Y están tapando muchísimas cosas. Las masacres de los cristianos que sufren en otros países del tercer mundo. El tema del matrimonio tradicional. El tema de los abusos sexuales. El tema de una serie de escándalos que se están tapando, pero que se aplican mucho al Papa Francisco. Pensad que el rey de España es capaz de ir a este funeral de este Papa, que para mí es bastante corrupto. Algunos lo llaman que es el propio Satanás. El propio Papa Francisco reconoció en una entrevista que sí, que el demonio existe, que Satanás está entre nosotros. Y no es que solo por aquello que dijo el Papa Pablo VI, que el demonio está atravesando las grietas del Vaticano. Muchos dicen que el propio Papa Francisco era la personificación del mismo anticristo, porque lo ha pastorado, lo que ha hecho como líder religioso, pues es cualquier cosa menos lo propio de los cristianos, lo propio de los católicos. Y ya que estaba hablando del rey Felipe VI, es capaz de ir a un funeral, pero no fue capaz cuando aquella pobre chica que tuvo un accidente en Tailandia y estaba pidiendo ayuda para ser transportada a España, ni siquiera en esto, pues, ni siquiera hizo un toque de atención para que el gobierno español pudiera ayudar. Mientras el gobierno español llevaba palestinos que no son ni católicos ni son españoles
para ser trasladados a España y ser atendidos por la sanidad pública en hospitales públicos, pagando con el dinero de nuestros impuestos, pero no para la pobrecita de Tailandia, pues en esto ni siquiera el rey Felipe estaba por esto. Y para terminar, hablando de España, en ningún momento el Papa Francisco fue capaz de hacer una visita pastoral a España o una visita como peregrino, porque hay muchos sitios en España para acudir como peregrinos. Sin embargo, sí tuvo, pues, ojones para ir a lugares como a Bolivia, a Argentina, a Cuba y a otros países europeos de menor importancia, incluso a países asiáticos, pero no quiso venir nunca a España. Luego, el tema de actualidad, que es que Pedro Sánchez quiere derribar la Basílica del Valle de los Caídos, incluida la cruz. Pensad que la cruz del Valle de los Caídos, la cruz, la señal y el símbolo del cristiano, y la del Valle de los Caídos es la más grande que hay en todo el mundo. Pues el Papa Francisco ha tenido un silencio total, e incluso, pues, parece cómplice con el propio Pedro Sánchez para que siga adelante con su plan de derribar la Basílica del Valle de los Caídos, lo cual es un completo escándalo. Pero como el Papa Francisco estuvo en completo silencio, pues esto le delata muchas cosas. Cuando ha estado en silencio por el tema de los Valles de los Caídos y su cruz, la más grande de toda la cristiandad, por el tema de los masacres y las persecuciones que sufren cristianos en diversidad de países del mundo. Y esto al mismo tiempo, pues protegiendo o tapando o pidiendo respeto para los islámicos que cardenales como Robert Sara dicen que es un fanatismo terrible, que destroza la vida del ser humano, que ni siquiera es una moral. Y a esto pues lo tendríamos también que estar luchando para que no se fuera extendiendo. Bueno amigos, pues habría mucho que hablar. Lástima que, por ejemplo, el cardenal Antonio Canizares, uno de los pocos cardenales de España que había montado una cruzada contra la inmigración ilegal y contra el Islam, que cada vez en España se está expandiendo más, pues tenga una edad que le impide ser papa. Y claro, como cardenal, parece que por la edad que tiene no podrá asistir a un conclave que tiene que elegir el nuevo papa. Este conclave nace bastante mal porque la mayoría de los cardenales han sido nombrados por el propio Papa Francisco. Por lo tanto, va a poner a los sacerdotes, a los cardenales, que sean más de la cuerda comunista, más de la cuerda globalista y de la Agenda 2030, de aceptar cosas que no tienen nada de ver con la doctrina cristiana, ni con la predica del Evangelio, lamentablemente. Afortunadamente también se presentan algunos cardenales conservadores, entre ellos Robert Sara, cardenal de raza negra, que claro, raza negra es el cardenal más cristiano, es el cardenal más católico que hay, el cardenal más conservador, y es negro. Esto choca un poco porque hace unas décadas que los negros ya se les tenía considerados en Europa un poco así como animales, casi como animales, se les consideraba raza inferior, hasta el punto que, por ejemplo, en Bélgica había un zoo de animales y que se exhibía a un negro como si fuera otro animal más, para que los ciudadanos belgas, al ir a un zoo, pudieran ver todas las especies de animales que hay en diversas partes del mundo. Y uno de estos animales era un negro, un ser humano de raza negra. Pero bueno, eso de ser de raza negra, pues yo creo que se tienen que ganar su sitio los negros con méritos. Y creo que el Papa negro, Robert Sara, si sale elegido Papa, lo tendrá que demostrar con méritos. Que sería realmente un pastor, pues conservador, católico, que realmente estuviera por los preceptos de la Biblia y del Nuevo Testamento. O sea, ir por lo que es el Evangelio y no meterse en políticas, y menos en políticas inadecuadas, que son auténticas dictaduras, como por ejemplo el comunismo, que tanto apoyó el Papa Francisco, o como el globalismo de la Agenda 2030, que vienen con estos rollos de cambio climático,
de la invasión inmigrante ilegal para tener más inseguridad y más delincuencia y para reemplazar también lo que quede de la civilización occidental, que se basa en el cristianismo. Bueno, pues hay el cardenal Zara como uno de los partícipes en el conclave, junto con otros cardenales que también son de alguna cuerda conservadora, y si hay un poco de suerte y logra convencer al resto de cardenales, puede que esta vez salga un cardenal un papa conservador, como era pues Benedicto XVI o lo era Juan Pablo II. Bueno, pues esto será cuestión de los próximos días, a ver qué papa sale elegido con este conclave. Bueno, pues a lo que decía al principio, los medios de comunicación, las televisiones, la prensa está en manos de los globalistas, de los que buscan implantar una dictadura que nos controle a todos. Y uno está en manos de los patriotas, es decir, los que están a favor de las libertades. Y, por tanto, lo están manipulando mucho. Habrán bondades del Papa Francisco I, como si hubiera sido un santo, como si hubiera sido un personaje maravilloso. Y esto es falso, porque pues ya lo que he ido explicando a lo largo del vídeo, no se preocupó por las matanzas de los cristianos, había hecho muchas tonterías que, claro, esto ha agradado a los dictadores comunistas y ha hecho una serie de disparates de dejar, por ejemplo, la Basílica de Baño de los Caídos y su enorme cruz y muchísimas cosas. O sea, que yo puedo decir que para mí, que he conocido a varios papas, porque yo viví con Pablo VI, viví con Juan Pablo I, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, perdón, con Benedicto XVI y ahora con Papa Francisco I. Y puedo decir que Papa Francisco I ha sido el peor de los papas, el peor. No os dejéis engañar. Y bueno, no sé si añadir de que la profecía de Nostradamus dijo que si el último papa sería negro, luego vendría el Apocalipsis. Pero esto, bueno, yo personalmente decir, las profecías son respetables, muchas se han cumplido, como las de Nostradamus, pero tampoco es algo creíble. El cardenal Robert Sara solo estaba a un paso de no poder ser elegido papa porque tiene 79 años y al parecer, pues para ser elegido papa se tiene que tener menos de 80 años, según los últimos ordenamientos jurídicos de los eclesiásticos. Y bueno, pues quedará por ver a ver si sale elegido papa o sale elegido otro cardenal. Es cuestión de días para saberlo. Bueno amigos, pues esto que decía, que el Papa Francisco I, luces y sombras. Y desde mi punto de vista, más sombras que luces. Ha sido más negativo que positivo. A la Iglesia la ha debilitado mucho. A la Iglesia la ha encaminado muy mal. Y muchos católicos cristianos están muy decepcionados con este Papa. Veamos a ver si hay esperanza como este nuevo Papa de una institución religiosa que ya tiene milenios y por tanto lógico que se tenga que preservar como algo tradicional, pero que sirva para enseñar la moral, para discutir lo que es lo adecuado o lo adecuado para el ser humano y pues para que podamos mejorar como personas, sobre todo desde la perspectiva espiritual, la perspectiva religiosa. Pero bueno, cada cosa ya se verá y cada uno pues hará lo que quiera y siempre es bueno, positivo que un papa sea alguien preparado, alguien sensato, alguien que tenga buena voluntad de que las cosas vayan bien y hacer bien las cosas. Que sepa poner los dedos de la llaga en las cosas malas para, pues, dar toques de atención a los políticos, por ejemplo, para que hagan bien las cosas, porque el Papa, si no tiene una autoridad política, por lo menos tiene fuerte autoridad moral, porque es el máximo representante de todos los católicos, que en el mundo hay por miles de millones. Por tanto, es alguien importante. Bueno amigos, nada más y que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.